¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 101, un nuevo episodio en línea otra vez. Take había defendido su campeonato, consiguiendo 2 títulos consecutivos en un torneo nacional, algo poco común, y estaba al borde de lograr un tricampeonato sin precedentes. Ni siquiera Rick Kaiday de esa otra franquicia había logrado tal hazaña. Por supuesto, no hubo desfiles de victoria ni grandes celebraciones. Si bien la escuela emitió una distinción formal, las recompensas reales fueron prácticamente inexistentes. Simplemente concedieron algunos privilegios especiales a algunos de los jugadores estrella de Take. En pocas palabras, incluso si faltaban a clases, no importaba, siempre que no agredieran a los profesores ni cometieran actos atroces, la escuela garantizaría su progreso académico. Simplemente preséntate a los juegos y todo lo demás estará bien. A estas alturas, el club de baloncesto de Take se había convertido en la joya de la corona de la escuela. Gracias a ellos, la matrícula de estudiantes de este año superó con creces las expectativas. Muchos estudiantes nuevos habían elegido Take únicamente porque idolatraban a la generación de los milagros. El entrenador Fujimura sintió una creciente sensación de inquietud cuando vio los privilegios especiales otorgados a Tendou y los demás. Intentó instar a la escuela a reconsiderar su postura. Pero la administración, cegada por el dinero, lo ignoró por completo e incluso le dijo que fuera indulgente con los jugadores y que no fuera demasiado estricto. No tenía la autoridad ni la influencia de Shirogane KZ. Si hubiera sido él, la situación podría haber sido diferente. Unos días después, en el club de baloncesto Take. Como es tradición, se celebró una ceremonia de despedida para los alumnos de tercer año que se graduaban después del torneo nacional. Tendou, ahora el nuevo capitán, se acercó para dar un discurso. Estaba claramente preparado, sostenía una hoja de papel impresa que probablemente encontró en línea y comenzó a leer en tono teatral. Con cielos otoñales frescos y primavera floreciente. Los miembros del club que estaban abajo casi se llevan la mano a la cara. Este era su capitán, sin duda, completamente imperturbable por cómo lo veían los demás. Pero nadie se opuso. Ese era simplemente el estilo de la estrella demonio de Take. Vivió libremente, sin vergüenza. Gracias por todo, capitán. Ahora eres el capitán. Tendou le entregó un ramo de flores a Nijimura SHZ, quien se iba, agradeciéndole por sus 3 años de dedicación. Nijimura lo aceptó con una sonrisa y le dio una palmadita en el hombro a Tendou. Ahora te dejo el club de baloncesto. Pronto, él y su familia se mudarían al extranjero, a los Estados Unidos. La enfermedad de su familiar no tenía cura a corto plazo y se esperaba que terminara allí sus años de escuela secundaria. No hay problema. Cuando llegues, no olvides darles una paliza a los peces gordos locales por mí, ¿de acuerdo? No es tan fácil como lo haces parecer. Nijimura rió amargamente. El baloncesto en Estados Unidos seguía siendo el más fuerte del mundo. Ni siquiera Nas, de la versión cinematográfica, un exjugador de la NCAA, pudo dominar allí. Terminó uniéndose al club del dragón malvado y se convirtió en un capitán tipo bandido, abofeteando a la gente hasta dejarla inconsciente cada vez que se enojaba. Entonces, hacerse un nombre como un prospecto de escuela secundaria de 5 estrellas allí. No es nada fácil. Vigila a Aomine, añadió Nijimura con seriedad.
Si había una persona en el club de baloncesto por la que todavía estaba preocupado, definitivamente era Aomine Daiki. El niño que una vez tuvo una mente pura y solo tenía baloncesto en su corazón, ahora se había convertido en una bestia cubierta de clavos. Simplemente golpéalo y se comportará. Me parece bien. Nijimura asintió. Estuvo de acuerdo en que la mentalidad de Aomine todavía era inmadura, como la de un niño que se niega a crecer. Con el tiempo, experimentaría la derrota y recuperaría su pasión. Después de todo, su mayor queja era que los juegos eran demasiado fáciles. Lo que le faltaba eran oponentes. Pero la persona que estaba frente a él ahora, Tendou, podría ser ese oponente. A lo largo de sus años de secundaria, Tendou siempre había reprimido a Aomine y nunca perdió contra él. ¿Y tú qué?, preguntó Nijimura. Tendou se encogió de hombros. Mi objetivo no ha cambiado desde el principio. Al mirarlo a los ojos, Nijimura se dio cuenta de que no estaba bromeando y finalmente se relajó. Entonces asegúrate de hacerle entrar en razón a Aomine. No hay opción. Voy a darlo todo. Pero no lo mates realmente. De vuelta al mundo real. Fan GG comenzó su transmisión en vivo a tiempo nuevamente. Aunque el último episodio había sido duro, la vida todavía tenía que continuar. De adulto, supo regular sus emociones. Hola a todos, soy su streamer favorito, Fan GG. Hoy veremos más de Generación de Milagros. Honestamente, el último episodio realmente me arruinó. No pude comer en 2 días. Riko era mi chica favorita de todo el programa, y simplemente la mataron así. Incluso envié por correo ayer una caja de hojas de afeitar, por si acaso el equipo de producción necesita una pista. Fan GG clásico, haciendo lo que todos soñamos pero no nos atrevemos. Su público se rió y continuó con sus bromas habituales. A Fan GG no le importó. Estaba acostumbrado. El episodio anterior fue todo sobre Aomine. Ahora parece que es el turno de Tendou. ¿Recuerdas el título del último episodio? Maldición. Riko le pidió a Tendou que se convirtiera en el más fuerte, y luego el episodio se tituló Maldición. No es difícil adivinarlo, ese deseo podría convertirse en una carga para él. El último episodio se centró completamente en Tendou y Riko, por lo que esta teoría no era descabellada. El único comentario real de Fan GG fue: el equipo de producción es absolutamente despiadado. Después del OP, apareció el título de este episodio. Ojo de los cielos. Ahora sí que me parece bien, dijo Fan GG aliviado. Esto debe referirse al ojo de Tendou del episodio pasado. Anteriormente, algunos espectadores habían especulado que Tendou tenía algún tipo de habilidad visual oculta. Parece que tenían razón. El episodio comienza con Kuroko caminando por la escuela camino a la práctica de baloncesto. Después de todo lo que pasó con Aomine, su estado de ánimo claramente no era el que solía ser. Las cigarras zumbaban en los árboles. Él caminaba solo por el sendero. Mientras se reproducía su narración, la pantalla volvió a mostrarle recuerdos. Tendou-kun volvió a ser el más fuerte después del fallecimiento de Riko. Ya era el as de Take, sus habilidades y físico evolucionaron una vez más. Auge. Pasamos a una escena de juego que muestra a Tendou en acción. Bloqueó un tiro antes de que Aomine pudiera reaccionar y luego se abrió paso entre 2 defensas con una velocidad fantasmal para marcar. Y por último, la icónica escena en la que Tendou le roba el balón a Aomine y ambos se enfrentan en un duelo 1 contra 1. Todo ocurrió en un lapso de apenas unos segundos,
pero Fan Jeje ya podía sentir el presupuesto de animación ardiendo en la pantalla. Si los episodios anteriores hubieran sido animados como obras de nivel Rukaba Kaede o Sendo Akira, ahora era una expectación al nivel de generación de milagros en cada cuadro. La ofensiva de ritmo rápido, los cortes veloces y los contraataques de alta velocidad hicieron que los fanáticos gritaran. El flashback terminó con Tendou y Aomine enfrascados en un feroz enfrentamiento. Dos monstruos se enfrentan en mitad de la cancha. Aomine-kun tenía razón, dijo Kuroko con voz grave. Incluso sin mis pases, podrían atravesar cualquier defensa. La pantalla volvió a retroceder al momento en que Akashi había sugerido ir a hacer una barbacoa después del juego. Y la fría respuesta de Aomine. ¿Qué hay que celebrar después de vencer a tipos como esos? Fan Jeje meneó la cabeza con impotencia. Oh, Aomine. Pero justo cuando estaba a punto de decir algo positivo, cortamos a una conversación al atardecer entre Tendou y Shirogane Kz. Tendou miró al horizonte y dijo en voz baja. Le prometí a Riko que me convertiría en el más fuerte. Fan Jeje se congeló. No importa. Parece que la maldición del último episodio en realidad no fue solo simbólica después de todo. Capítulo 102. Es más hombre que tú. Este nunca iba a ser un anime de la vida real. Fan Jeje había visto este tipo de especulación en los foros antes. Muchos fanáticos creían que el club de baloncesto de Take solo iba a empeorar aún más. Y tenía sentido tantos prodigios talentosos y excéntricos, todos con su propio orgullo y convicciones, reunidos en un equipo. Algo tenía que pasar tarde o temprano. Ruido. Las puertas del club de baloncesto se abrieron. Kuroko entró silenciosamente y solo dijo, «Estoy aquí», luego se dirigió a su lugar habitual. «Estás aquí, Kuroko. Ponte el traje, que empezamos pronto». Aunque la mayoría de la gente nunca notaba la presencia de Kuroko, Tendou ni siquiera necesitó darse la vuelta para sentirlo. Esos ojos. Señal para otro montaje de flashback de los momentos en que Tendou usa los 6 ojos. No le había contado a nadie sobre esta habilidad. Incluso el equipo de producción del anime parecía mantener las cosas en secreto, ofreciendo solo pistas sutiles para que los espectadores especularan. Su percepción debe haber evolucionado de nuevo. Antes podía sentir a Kuroko. Ahora era como si lo viera perfectamente. El equipo de producción no quiere explicarme cuáles son los poderes completos, me está matando. Como mínimo, podemos decir que el ojo de los cielos le proporciona un campo de visión de 360 grados y una vista dinámica mejorada. Y el resto de sus habilidades sigue siendo un misterio. Pero unos ojos tan bonitos no podrían ser tan simples. El perfeccionado control corporal de los 6 ojos era un rasgo oculto, algo que no se notaba fácilmente. Los entrenamientos se reanudaron con normalidad. Aunque las vacaciones de verano estaban a la vuelta de la esquina, el entrenador Fujimura ya había programado un campamento de entrenamiento intensivo para preparar el camino hacia el tricampeonato de Take. Pero con Hijimura SHZ y Shirogane KZ, sus 2 pilares estabilizadores, desaparecidos, las cosas empezaron a desmoronarse. Estaban apenas a mitad de un partido de práctica cuando la puerta del gimnasio se abrió de golpe nuevamente. Esta vez no fue un compañero de equipo, fue una niña. Una chica con la que Aisaki Su había empezado a salir recientemente. Sokun, ha terminado la práctica. Ah, casi. Perdón por hacerte esperar. A Aisaki no le importaron en lo más mínimo las miradas extrañas de sus compañeros de equipo, simplemente se pavoneó hacia la chica. Estás todo sudado,
apestas, murmuró con el ceño fruncido. Alguien cercano la reconoció. Espera, ¿no es esa la chica con la que Ryota acaba de empezar a salir? ¿Qué? Fan Jeje explotó en la transmisión. Soy un fiel creyente del romance, y esto es lo que me muestras. ¿No es esa la novia de Ryota? Sí, bueno, la reprendieron. Ahora solo está de mal humor. Aisaki se burló. Desde que Kise se unió al equipo, Aisaki había relegado a Tendou al número 2 en su lista de odio. Kise Ryota ahora era el enemigo número 1. Tenían habilidades similares, pero la actitud alegre y empalagosa de Kise hacía que Aisaki quisiera vomitar. Siempre aferrándose a Tendou, molestándolo para partidos 1 contra 1. Además, a menudo los dos aparecían sustituidos casi al mismo tiempo. Naturalmente, Aisaki se dio cuenta. La niña resopló, visiblemente molesta. En serio, ese tipo es un completo perdedor. Jajaja, ¿verdad él es? Sas. Antes de que Aisaki pudiera terminar, un violento silbido cortó el aire detrás de él. Se giró bruscamente, dispuesto a atrapar algo, pero la pelota se movía demasiado rápido, demasiado fuerte. Como un misil, se estrelló contra la pared, rebotó y rodó hacia las manos de Tendou. Tendou. Capitán. El ruido repentino sobresaltó a todos. Claro, no les gustaba la actitud de Aisaki, pero nadie esperaba violencia. Al fin y al cabo, seguían siendo compañeros de equipo, ¿no? ¿Intentas empezar algo?, gritó Aisaki, furioso. Avergonzado delante de su nueva chica, estaba claramente enojado. Tendou no dijo nada. Caminó tranquilamente hacia la pareja, paso a paso. No disfruto intimidar a los débiles, dijo Tendou con frialdad. Pero tú no traigas basura no reciclable al gimnasio. El aire se está poniendo viciado. Basura no reciclable. El rostro de la niña se retorció con incredulidad. Tendou la miró de reojo. Fue como si alguien hubiera presionado un botón de silencio. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿Por qué es tan malo? ¿Pero por qué lo hace aún más atractivo? Ella empezó a sonrojarse. Mientras tanto, Aisaki estaba absolutamente furioso. Dio un paso adelante, dispuesto a luchar. Aisaki. Estar atento. Golpe. Sin previo aviso, Tendou le dio una bofetada en la cara. Tendou. Todos quedaron atónitos. Ni siquiera Momoi lo podía creer. Pero de alguna manera, a Momoi le gustó bastante. Se lo merecía, murmuró. Presumir delante de esa chica y acosar a Ryota, qué idiota. Eso fue patético, Aisaki. Tendou lo miró fijamente, con tono tranquilo. Tienes miedo de que Kise te supere, así que recurres a trucos baratos fuera de la cancha, eso es patético. ¿Crees que ese perro me alcanzará? Sabes que es solo cuestión de tiempo. Si no quieres quedarte atrás, hazte más fuerte en lugar de actuar como un cobarde. Todo el mundo lo sabía. Kise eventualmente superaría a Aisaki. Incluso si las habilidades de Aisaki eran más agresivas y crudas, Kise tenía mayor potencial. Aisaki lo sabía, Akashi lo vio, Aomine lo sintió. Cada vez que Aisaki veía a Kise ser derrotado y aún así regresar con una sonrisa, pidiéndole a Tendou otro combate, lo odiaba cada vez más. No podía soportar lo mucho que Kise quería mejorar.
Ese tipo de hambre puso nervioso a Aisaki. Entonces empezó a intentar quitarle todo a Kise, incluso a la chica que estaba a su lado. Kise es más hombre de lo que tú jamás serás. Esa línea. Desactivar a Aisaki. Como si se hubiera accionado un interruptor. Se abalanzó sobre Tendou en un ataque de rabia ciega. Pero Tendou se movió más rápido. Un brazo se extendió como una red. Antes de que Aisaki pudiera reaccionar, la mano de Tendou agarró todo su rostro. Entonces. Golpe. Levantó a Aisaki y lo arrojó al suelo, sujetándolo allí. La chica que estaba al lado de ellos. Gritando a todo pulmón de puro terror. Capítulo 103. Akashi hace su jugada. El grito de una mujer resonó en todo el gimnasio de baloncesto. Tendou le dirigió otra mirada fría mientras seguía sujetando a Aisaki contra el suelo. Con esa mirada, impulsada por los 6 ojos, fue como magia, perdió por completo su capacidad de hablar. Esto no tiene nada que ver contigo. Sal de aquí. Nuestro club de baloncesto no necesita basura no reciclable. Haz basura no reciclable. Jajajaja, estoy muerto, menuda frase, el verdadero rey de los bans. Por fin alguien lo dijo, llevo siglos harto de Aisaki. Ni siquiera es tan guapo como Ryota y siempre lo intimida. ¡Qué asco! Tendou es genial. Pura energía alfa. El público unido, un asado perfecto. La sección de comentarios explotó con elogios. Aisaki intentó levantarse mientras su novia se alejaba. Tendou no lo detuvo, simplemente lo dejó irse avergonzado. Noche. Después de tomar una ducha, Kise Ryota salió corriendo para alcanzar a Tendou en el camino a casa. Oye, Tendou, vamos a casa juntos hoy. No vivimos en la misma dirección. Puedo tomar el camino largo. Eres un idiota. Como si fuera una especie de rara belleza que valiera la pena perseguir. Pero ¿y Kise? Tendou era más raro que cualquier belleza. Era el epítome de lo cool, exactamente lo que Kise aspiraba a ser. Y honestamente, recordar cómo alguna vez pensó que Tendou era solo un chico lindo todavía lo hacía reír. Gracias por hoy, Tendou. No hace falta que me lo agradezcas. Pero tú de verdad tienes que dejar de hacerte la Madre Teresa. Esa chica ni siquiera es tu amiga, ¿verdad? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque claramente te gustan más los hombres. No pasas tanto tiempo siguiendo a las chicas como a Aomine. No me gustan los hombres y yo también te he seguido a todas partes, Ai. Antes de que Kise pudiera terminar, Tendou lo cortó en la cabeza. No quiero escuchar tus raras tonterías sobre el amor entre chicos. Después de hacer una mueca, Kise confesó. En realidad nunca he tenido novia. Esa chica solo difundió rumores. Ella pensó que salir con un modelo la haría quedar bien, así que le dijo a todos que yo era su novio. Podrías haberlo aclarado. Lo pensé, pero una vez incluso afirmó ser tu novia, Tendou. Riko la reprendió tan fuerte que ella se alejó por un rato. Pensé que si aclaraba las cosas, ella nunca más podría aparecer en la escuela. Sí. Totalmente Madre Teresa. No es de extrañar que se lleve tan bien con Kasamatsu. Kise es un chico muy bueno. Verdad, es todo un caballero, igual que Sanji. Ambas son rubias también. ¿Tienes algo contra las rubias, hermano? ¿Qué te hicimos? Nombra una rubia de anime que no sea una amenaza.
Calumnia, estoy con las rubias. En Close of Fangogo se estaba partiendo de risa mientras el chat se convertía en caos. Ahora los chicos rubios de anime y los leales a Cao Cao volvieron a estar de moda. Con esta gente siempre es un caos. Pero Fan GG aún tenía que admitir. Kise realmente es el más amable del grupo. Si no fuera por Tendou, probablemente habría terminado sufriendo el mismo destino que Midorima. Comentarios de color verde inundan la pantalla en apoyo a Midorima. Fue la versión del fandom de la lealtad visual. Porque en Kuroko no Basket, el color del cabello prácticamente equivale a facción. Al poco tiempo llegaron las vacaciones de verano. Pero para un equipo que buscaba un tricampeonato sin precedentes, no hubo descanso, el campamento de entrenamiento comenzó de inmediato. Aisaki no ha estado por aquí últimamente. Desde que Tendou le dio una paliza, hay rumores de que ha estado causando problemas en la ciudad. Tendou no parecía particularmente preocupado. Esa paliza claramente había desconcertado a Aisaki. Ahora estaba descargando su frustración sobre los civiles, provocando problemas cerca del campus. Aunque a Tendou no le importaba, a Akashi sí. Está empezando a dañar la reputación del equipo. Déjalo. Volverá arrastrándose cuando deje de enfurruñarse. Tendou no tenía intención de reformar a Aisaki con amabilidad o paciencia. Si volviera, estaría bien. Si no, lo que sea. Pero Akashi no estaba satisfecho con eso. Ese día, después de que terminó el entrenamiento y todos los demás se fueron, él se quedó. Por supuesto que sí. Aisaki entró al gimnasio. Inesperadamente. Encorvado, perezoso, arrastrando su nuevo equipo. Había decidido volver a tomarse en serio el entrenamiento a partir de mañana. Después de pensarlo durante días, admitió a regañadientes que Tendou tenía razón. Un pequeño punto. Solo uno pequeñito, de acuerdo. Me da mucho miedo que Kise me supere. Todavía podía aplastar a Ryota como un insecto cuando quisiera. Pero Tendou. Ese tipo era un monstruo. Necesitaría entrenar adecuadamente para tener una oportunidad. Entonces, Aisaki regresó para guardar sus zapatos nuevos y prepararse para el día siguiente. Lo que no notó fue: Akashi estaba esperando en las sombras. Como si supiera que Aisaki vendría. El entrenamiento ha terminado. ¿Qué haces aquí? ¿Buscas venganza? La voz de Akashi era aguda como una espada. Oh. Fan GG conocía ese tono. Se avecinaban problemas. Aisaki se estremeció de sorpresa. Entonces, al ver la mirada fría de Akashi, se molestó. Rápidamente escondió las zapatillas nuevas detrás de él y se burló. Sí, ¿y qué? Después de cómo Tendou me trató, es natural devolverle el favor, ¿verdad? Así que hemos llegado hasta aquí. La expresión de Akashi se volvió completamente helada. Desde el principio, supo que Aisaki era una bomba de tiempo. Al principio, solo se trataba de malas palabras y algún comportamiento egoísta. Pero ahora estaba fuera de control. Incluso robarle la novia a un compañero de equipo. Imperdonable. Personas como el entrenador Shirogane, Nijimura e incluso Tendou creían en darle una oportunidad a Aisaki. Akashi no lo hizo. Él creía que muy pocos delincuentes lograban realmente pasar página. Y Aisaki. Él no era uno de ellos.
Akashi dio un paso adelante y dijo con autoridad: «Deja el club de baloncesto, Aizaki. Es una orden». Aizaki se quedó helado. Entonces su expresión se torció de furia. No había planeado hacerle nada a Akashi. Pero ahora todas las apuestas estaban canceladas. Capítulo 104. Murasakibara se une. ¿Qué acabas de decir? Aizaki estaba furioso. Agarró a Akashi por el cuello, y las nuevas zapatillas que había estado escondiendo detrás de él cayeron al suelo con un ruido sordo. Ninguno de los dos apartó la mirada. Se miraron fijamente, sin querer dar marcha atrás. Dilo otra vez si tienes agallas. Deja el club de baloncesto. Ese es mi consejo. Akashi repitió lo mismo. Su tono era firme, tranquilo, pero decidido. Tú, más que nadie, deberías saber que Tendou tenía razón. Que Kise te supere es solo cuestión de tiempo. Cuando llegue ese día, abandonarás este club avergonzado. Así que te sugiero que des el primer paso y te vayas con al menos algo de dignidad. Uno tras otro, siempre lo mismo. Aizaki apretó los puños, ansioso por golpear a este presumido niño rico en la cara. Pero al final no lo hizo. Simplemente no podía sacarse la sensación de que el club de baloncesto ya lo había descartado. Se había dado cuenta. Los ojos de todos cuando lo miraban eran diferentes. Ninguno de ellos lo había aceptado realmente nunca. A excepción del anterior entrenador y los dos últimos capitanes. A pesar de que Tendou acababa de golpearlo hasta dejarlo inconsciente, Aizaki en realidad no lo odiaba tanto. La mirada de Tendou no era la misma que la de los demás. No había en ello desprecio ni superioridad. Más que nada, se sintió como un adulto mirando a niños. Y los adultos no se meten en pequeñas peleas con los niños. Al menos Tendou no lo hizo. Aizaki en cierta manera respetaba eso. Eso le hizo querer quedarse un poco más, tal vez. Pero hoy Akashi lo dejó todo al descubierto y ya no podía fingir más. Tenía que admitirlo, era el miembro más indeseable del club. Nadie lo había visto nunca como un verdadero compañero de equipo. Incluso con un nuevo capitán, nada había cambiado. Tendou, por supuesto, estaba en casa viendo anime. Cambio de escena. Aizaki estaba parado frente a un horno. No lo dudó y arrojó sus zapatillas nuevas a las llamas. ¿Qué sentido tenía que dárselas? Ya no las iba a necesitar. Al día siguiente. Durante la práctica de baloncesto, el entrenador Fujimura hizo un anuncio. Aizaki se ha retirado del club. No explicó por qué, ni siquiera lo sabía. Todo lo que pudo hacer fue atribuirlo a las propias decisiones de Aizaki. Midorima y los demás especularon. Tal vez ese día después de que Tendou lo humillara, simplemente no tuvo el valor de quedarse. Mientras tanto, Akashi permaneció en silencio. Él no dijo nada, esa fue simplemente la acción que tomó para proteger al equipo. Pero como si el destino conspirara contra él. Durante el partido de práctica del día, Murasakibara hizo un berrinche. Deberías haberme devuelto esa pelota. Akashi ya estaba de mal humor. Desde el incidente de Aizaki, había estado nervioso y dudando de sí mismo. Ya ni siquiera sabía si lo que hacía estaba bien. Se dijo a sí mismo que era por el bien del equipo, pero lo era. No había dormido bien en toda la noche. Y ahora, en el partido, Murasakibara ignoró la jugada.
En lugar de pasarla hacia atrás como se suponía que debía hacer, se abrió paso a través de la defensa usando un movimiento sacado directamente del libro de jugadas de Aomine. Y que aún así marcamos, no, dijo Murasakibara con indiferencia. Para ser honesto, había muchas cosas que preferiría estar haciendo. Relajándome en casa con el aire acondicionado. Comer bocadillos. Jugando juegos. Literalmente cualquier cosa que no sea practicar. Después de todo. ¿Por qué te lo devuelvo? A Kaachin de todas formas, se lo vas a pasar a otro. Pasar es solo una forma de marcar, no puedo marcar sin devolverte el balón. ¿Qué acabas de decir? Akashi frunció el ceño. Los demás intentaron hacer que Murasakibara lo dejara caer. Porque desde el comienzo mismo del partido de entrenamiento de hoy, fue obvio. Algo había cambiado. Al igual que Aomine y Tendou, Murasakibara había experimentado un importante aumento de poder. Era como Shaq en su mejor momento, destrozando a la gente en la pintura. Sabes, Akaachin, solo te escuché antes porque pensé que eras más fuerte que yo. Pero ahora ya no estoy tan seguro. Ya no creo ser más débil que Tendou o Aomine. Entonces, lo que estás diciendo es que crees que eres más fuerte que todos los demás ahora. Akashi apretó los puños y dio un paso adelante. Eso es lo que quieres decir, Atsushi. Lo estás viendo en sus audionovelas. Recuerda que puedes unirte como miembro ya sea en Patreon o en YouTube. Capítulo 105. Solo necesitas un casco para ir a pescar. Al día siguiente, Tendou visitó la casa de Shirogane Kaseta. Era una casa tradicional de estilo japonés, espaciosa, de unos 300 metros cuadrados. En una ciudad como Tokio, esto era definitivamente una mansión. Después de todo, Shirogane fue un jugador de nivel nacional. Ganó suficiente dinero durante su carrera como para vivir cómodamente toda la vida. Así que para él entrenar ahora fue puramente por amor. La mayoría de los atletas retirados optaron por abrir un gimnasio o emprender un negocio, como Aida Kagetora. Usar su nombre y carrera para ganar dinero era la norma. La gente como Shirogane eran los raros tontos del mundo del baloncesto. Al igual que Yao Min, exitoso y retirado, pero aún intentando contribuir al baloncesto nacional. Invirtió tiempo, esfuerzo y dinero solo para recibir una puñalada por la espalda. Este tipo de personas merecían respeto. Viejo, tu lugar es realmente lindo. Si quieres, algún día tú también podrás vivir en una casa como esta. Tienes el potencial. Aparte de la residencia del primer ministro y el Palacio Imperial, esta zona era considerada la zona de nivel 1 de Tokio, un verdadero territorio de élite. Pero Tendou no tenía planes de establecerse aquí. Me enteré por Fujimura de lo que pasó ayer en el club. Shirogane lo había invitado para hablar sobre el reciente incidente en el club de baloncesto. Todo lo que estaba destinado a suceder, sucedió. Incluso cuando Tendou no interfirió, las cosas siguieron naturalmente su trayectoria original. Incluso si intentara llevar la trama en una dirección diferente, el destino la llevaría de nuevo al mismo lugar. Al igual que el conflicto entre Aisaki y Akashi. Entonces, estás aquí para regañarme hoy. Solo quiero escuchar lo que piensas. ¿Qué hay que pensar? Tendou nunca había visto los problemas de la generación de los milagros como problemas reales. No es que estuvieran perdidos en la vida, simplemente se habían desviado del rumbo cuando se trataba del baloncesto. Lo único que necesitaban era un gran revés y volverían a su sitio. Yo también soy un niño problemático, dijo, bebiendo un sorbo de té y cerrando los ojos con satisfacción.
Al ver eso, Shirogane finalmente se sintió tranquilo. Al menos el capitán que había elegido se entendía claramente. Viéndote así, me siento aliviado. ¿Crees que puedes ganar la triple corona? En lugar de pensar en cómo ganaremos, creo que deberíamos preocuparnos por cómo podríamos perder. Con toda la generación de los milagros despertada, incluso si arrojaras a los árbitros al equipo contrario, aún así ganarían. Justo ayer, Tendou había presenciado personalmente el cambio de Akashi, del verdadero Akashi al falso Akashi. No a través del anime, lo vio con sus propios ojos. Literalmente vio la silueta de Akashi desdibujarse y cambiar, y cuando sus ojos se abrieron nuevamente, la segunda personalidad había tomado el control. Más tarde, vio a través del anime cómo Midorima se quedaba después del entrenamiento, practicando triple solo. Siguió disparando desde más y más lejos, hasta que logró encestar tiros desde el rango del logotipo con una precisión milimétrica. Al salir de la casa de Shirogane, el manager de Tendou ya había estado esperando afuera por un buen rato. Gracias a Dios, este niño malcriado finalmente había aceptado trabajar de nuevo. Como su manager, no había nada más gratificante que ver a tu artista realmente motivado para trabajar. Te hizo esperar. Para nada. ¿Ya terminaste tu charla? Sí. Entonces, ¿a dónde nos dirigimos primero? Hay que grabar 2 anuncios. Después iremos a la Torre de Tokio para una sesión de fotos. Ya lo tengo todo preparado, en cuanto llegues, podemos empezar de inmediato. Se apresuró a terminar antes de que Tendou se enojara. Fue realmente desconcertante, su otro cliente, Kise Rita, trabajaba como un perro y aún así no podía igualar la popularidad de Tendou. Para ayudar a Kise a cerrar esa brecha, la agencia hizo todo lo posible, pero los fanáticos aún preferían abrumadoramente a Tendou. De hecho, incluso irrumpieron en la agencia para quejarse de que le estaba dando demasiados trabajos a Kise y descuidando a Tendou. Como si no se atreviera a ofrecerle trabajo a esta gallina de los huevos de oro. El jefe de la agencia era un fanático incondicional de Tendou. Si no lo trataba bien, mañana se quedaría sin trabajo. Fue simplemente extraño. Para la mayoría de los artistas, la visibilidad lo era todo, sobre todo para los nuevos. Luchabas por cada segundo en pantalla. Pero Tendou cuanto menos trabajaba, más popular se volvía. De vez en cuando, lanzar un libro de fotografías era suficiente para vender todos los ejemplares, una y otra vez. ¿Y ahora? Incluso los anunciantes acudieron corriendo a rogarle que les diera su dinero. ¿Qué más podía decir? Es el destino. ¿Qué haces aquí parado? Vamos, tengo fans a los que premiar. Si realmente te importan tus fans, tal vez deberías intentar trabajar un poco más y preocuparte menos por el baloncesto. Noche. Tendou acababa de terminar su sesión fotográfica y había salido del auto cuando vio a una chica de cabello rosa en cuclillas frente a su casa, contando hormigas. Momoi. Pequeño Tendou, por fin estás en casa donde estabas, te he estado esperando una eternidad. Fui a casa del entrenador Shirogane y hablamos del equipo. Luego, mi manager me arrastró al set de un anuncio. Tenía hambre, comí ramen. Compré agua. Me rehidraté. Terminé la grabación y fui directo a... Divagaba como una ametralladora. El cerebro de Momoi sufrió un cortocircuito a mitad de la historia. Ella parecía aturdida. Entonces notó su sonrisa satisfecha. Me engañaste otra vez. Deberías estar agradecida. ¿Sabes cuántas chicas desearían que las molestara así? ¿Por qué? Porque soy sexy, famosa y asquerosamente rica.
¿Y qué tenía eso que ver con querer que se burlaran de mí? No vine a eso, espetó, con las manos en las caderas. Aomine no entrena, se pasa el día en la cama leyendo Mi pequeño pony. No era su turno de faltar al entrenamiento hoy. Tendou adivinó inmediatamente el motivo de su aparición. Al ver que no podía burlarlo, dejó de intentarlo. Tal vez, pero tú eres el capitán, haz algo. ¿Para qué molestarse? No se supone que es imbatible, ahora mismo que se relaje. En cuanto empiece a perder, alguien le hará entrar en razón a golpes. Cuando haya tenido suficientes pérdidas, entonces comenzará a entrenar nuevamente. Eso realmente tenía sentido. No, espera, cada vez que sonreía con suficiencia, nada bueno le seguía. Intentó analizarlo cuadro por cuadro, pero su estómago la traicionó primero. Grrrrrrr. Su cara se puso roja. Ya no podía pensar. Hambrienta. Sí. ¿No comiste el almuerzo? No. Estaba siendo muy obediente. Parecía que había venido a Tendou por comida gratis. Espera aquí. Tendou se giró y entró. Un momento después, volvió a salir con un casco de motocicleta. Sube. Te llevaré a comer. ¿No comes en casa? Parezco a alguien que cocina. Parecía genuinamente ofendido. Sus ojos giraron tan fuerte que casi se salieron de su órbita. Buen punto. Realmente no pareces un cocinero. Pero yo sé cocinar. Por favor, perdóname. Soy demasiado joven para conocer a Dios. Sigue adelante. Parecía aún más horrorizado. La cocina de Momoi era legendariamente mala. Podría filmar un arco entero para un anime de cocina y matar a todo el elenco. Incluso los líderes del inframundo de la cocina se inclinarían ante ella. Qué mala, mi comida es deliciosa. Ella infló sus mejillas enojada. Ella realmente odiaba que la gente cuestionara sus habilidades culinarias. Luego miró a su alrededor. Oye, ¿dónde está el casco? Solo necesitas casco para pescar. No lo necesitas para andar en bicicleta. Es seguro. ¿Qué clase de lógica retrógrada era esa? Capítulo 106. Diferentes caminos, mismo objetivo. En esto quedamos de acuerdo, de acuerdo. Sí. Tienes que vencer a Aomine hasta que esté completamente derrotado. Entiendo. Al final, Momoi se convenció de la lógica retorcida de Tendou. Ese gran peso que llevaba sobre el pecho de repente pareció desaparecer. Con ambas manos detrás de la espalda, le dirigió una brillante sonrisa a Tendou, que estaba sentado en su motocicleta. Entonces regresaré, adiós. Cuidarse. Tendou arrancó su bicicleta y se alejó rápidamente hacia la noche. Mientras tanto, después de dejar el equipo de baloncesto, Aisaki volvió a sus travesuras habituales, vagar por las calles en busca de problemas. Cada vez que veía a una chica guapa, no le importaba si tenía novio, simplemente se acercaba y trataba de ligar con ella. Gracias a su abrumadora fuerza física, se había vuelto infame en el vecindario, temido como un demonio callejero. Un día, un delincuente a quien Aisaki le había robado su novia reunió a un grupo de amigos con ideas afines y se tiñó todo el cabello de verde para venir a ajustar cuentas. Aisaki, hoy no hay escapatoria. Prepárate. Estás aquí para vengarte. ¿Quién eres? ¿No te acuerdas de mí? Soy el chico al que le robaste la novia. Quedó destrozado y devastado. Oh, eres tú. Aisaki lo miró con los ojos entrecerrados, reconociéndolo por fin. Al ver ese pelo verde, murmuró, aún así, teñirte el pelo de verde no es demasiado.
No pudo evitar pensar en Midorima y suspiró. Mientras el grupo cargaba, Aizaki se dio la vuelta por un segundo, luego giró hacia atrás y lanzó un puñetazo, golpeando primero. No mucho después, se sentó sobre sus cuerpos inconscientes, con el rostro magullado pero victorioso, y escupió sangre de su boca. Vaya amor verdadero. Si fue tan fácil robarla, ¿qué sentido tiene pelearse por ella? Se supone que son delincuentes, esto es patético. Para él, las chicas que se podían robar tan fácilmente no valían la pena. Siempre habría más. Justo cuando se levantaba para irse, vio una figura familiar apoyada en una motocicleta en la distancia, sonriendo. Tendou. ¿Qué carajo está haciendo él aquí? Oye, delincuente. Ya hace tiempo. ¿Qué te pasa con este estado lamentable? De todas las personas que presenciaron esta escena, ¿por qué él? Poco después, ambos estaban sentados frente a una máquina expendedora. Desafortunadamente, la máquina tuvo el descaro de comerse las monedas de Tendou sin escupir nada. Sin perder el ritmo, Tendou le dio una patada rápida y, clac, 2 latas salieron rodando obedientemente. ¿Y entonces por qué viniste a buscarme? No somos exactamente amigos. Exactamente. Nadie es amigo tuyo. Probablemente no tengas ni uno solo. Pequeño. Aizaki ya estaba cabreado. Desde que lo echaron del equipo, estaba de pésimo humor. Todavía recordaba la forma en que Akashi lo miraba como si fuera basura, le dolía. Entonces, ¿por qué viniste? Te vi por casualidad. Quería preguntarte, ¿de verdad ya no te interesa jugar a la pelota? ¿Jugar a la pelota?, se burló Aizaki. ¿De verdad crees que soy tan ingenuo? El baloncesto era solo una broma. Lo dejé y no pienso retomarlo, y menos contigo. 2 años pasados eclipsándose constantemente por Tendou lo habían dejado harto. Tendou siempre brilló. Tenía ese carisma natural que Aizaki jamás pudo replicar. Vaya. Creí que en realidad te gustaba el baloncesto. Tendou lo miró por encima del borde de sus gafas de sol, sus ojos brillaban bajo los lentes. Esos ojos parecían poder ver a través de él. Aizaki giró rápidamente la cabeza, evitando la mirada. Si eso es todo lo que tienes que decir, entonces lárgate ya, superestrella. Está bien, no perderé tu tiempo. Tendou volvió a ponerse sus gafas de sol. Pero después de este año, cada equipo tomará su propio camino. Te queda un año más. Si cambias de opinión, ven a buscarme. Te llevaré a aplastar a esos bastardos. Odias a Akashi, ¿verdad? Ven conmigo y lo destrozaremos. Ni hablar. Si me vengo, lo haré con mis propias manos. PFFT. Tendou no pudo contenerse y se echó a reír. Ríndete, Aizaki. Eres débil. Tendou hizo un gesto de desdén. La verdadera fuerza se ve así. Se quitó las gafas de sol y, en el momento en que sus ojos quedaron expuestos, una luz fría se encendió. Aizaki se quedó congelado, empapado en una presión invisible. Esos ojos, solo una mirada fue suficiente para congelarlo por completo. Si alguna vez cambias de opinión, ven a buscarme. Tendou se volvió a poner las gafas de sol, puso en marcha su bicicleta y se alejó a toda velocidad hacia la distancia. Aizaki se quedó allí, aturdido por un largo tiempo, todavía conmocionado por el frío en la mirada de Tendou. Al día siguiente, Tendou organizó un entrenamiento completo dentro del escuadrón. Incluso Aomine apareció, arrastrado por Momoi. Tendou no jugó, se quedó al margen para observar. En parte para observar la evolución de la generación de los milagros, pero lo más importante fue que ahora sus ojos podían leer el movimiento. No era como el ojo del emperador de Akashi, que predecía movimientos a través de pequeñas contracciones musculares. En cambio, la visión de Tendou le permitió analizar y simular mentalmente cada resultado posible.
Lo que sus ojos veían, su cerebro lo diseccionaba y lo calculaba en tiempo real. En cierto modo, era muy similar al Sexas original. Un triple de atrapar y disparar, murmuró justo cuando Midorima atrapó un pase y lanzó un tiro de larga distancia. Silbido. El balón cortó el aire y atravesó la red antes de estrellarse en la cancha. Si caminos diferentes, mismo objetivo. Esta visión puede verlo todo. Capítulo 107. Finalmente, ya no tengo que verlos más. Estás holgazaneando otra vez, Tendou. Momoi se acercó, aburrida, y se dejó caer al lado de Tendou. Soy el capitán. Es mi deber supervisar su entrenamiento. Estás totalmente holgazaneando. Este es el juego del poder. Momoi puso los ojos en blanco, impotente. Él ni siquiera se molestó en negarlo. Ella no pudo evitar intentar persuadirlo. Cuando Nijimura-senpai era capitán, también entrenaba con ahínco. Eso se debe a que el capitán anterior no supo usar su poder adecuadamente. Yo soy diferente. Lo aprovecharé al máximo. Hasta donde llegaste reconoce que eres un vago. A veces hablar con estos chicos era agotador. Era imposible razonar con Aomine, era puro músculo, pero nada de cerebro. Pero Tendou te daba 1000 vueltas hasta que olvidabas lo que intentabas decir. Él podía hablar tanto. La última vez, si no hubiera tenido tanta fuerza de voluntad, habría olvidado por qué estaba allí. No te preocupes, Momoi. Soy el más fuerte. Ah, estás diciendo eso otra vez. Y sin embargo es exactamente por eso que se preocupaba por todos ellos. Le entregó a Tendou un paquete de documentos, información que había recopilado sobre la generación de los milagros durante las últimas semanas. Aunque los chicos progresaban tan rápido que pronto se volverían obsoletos, ella creía que era mejor aportar lo que pudiera. Ella iba a vencer a la generación de los milagros. Es información sobre Aomine y los demás. Ahora tú y yo estamos en el mismo equipo. Se agazaparon al margen, observando disimuladamente, casi parecía que tramaban algo. Los jugadores en la cancha se estaban poniendo realmente raros. Tendou no necesitaba realmente los documentos. Sus ojos eran más útiles que cualquier informe. Aún así, los tomó de todos modos y los hojeó como si fueran revistas de chismes. Ah, así que Aomine odia los pimientos verdes que quisquilloso con razón siempre suspende los exámenes. Es cierto, es cierto. Su mamá intentaba metérselos en la boca cuando era pequeño y él se negaba siempre. Ha sido quisquilloso desde siempre. La frente de Aomine se crispó mostrando una vena visible. Momoi, ¿qué tipo de cosas estás escribiendo? Era así de moreno de niño, pensé que era solo por jugar al baloncesto todo el tiempo. No me digas que tiene ascendencia africana. Estás diciendo tonterías. Aomine ya no pudo mantener la calma y le lanzó la pelota a Tendou. Deja de parlotear, ven a jugar una ronda si tienes tanto tiempo. Tendou atrapó la pelota y se la lanzó casualmente a Akashi. Ve a jugar con Akashi primero. No soy tu tipo de jugador, dijo Akashi con una suave sonrisa mientras atrapaba la pelota, bajándola con calma. Pero comparada con antes, esa sonrisa era mucho más fría. La mirada de Aomine se dirigió a Akashi. Aunque no estaba allí el día que sucedió, aún podía sentir profundamente que Akashi había cambiado. Se había vuelto más fuerte y más frío. En cuanto a Akashi, el aura agresiva de Aomine no le inmutó en absoluto. En cambio, su atención estaba completamente centrada en Tendou. La victoria era su único objetivo, ya fuera sobre enemigos o compañeros de equipo. Tenía que ser una dominación total. Conocía al dedillo las habilidades de sus compañeros de equipo recién despertados, todas estaban dentro del ámbito de su control.
A excepción de Tendou. Esos ojos suyos Akashi no podía leerlos. Hasta ahora, todo lo que sabían era que Tendou tenía una visión de 360 grados sin puntos ciegos y que sus capacidades físicas habían alcanzado nuevas alturas absurdas. Pero esas no eran mejoras naturales, era como si todo su cuerpo hubiera sufrido una transformación repentina. Era más bien como si su control sobre su cuerpo se hubiera vuelto perfecto. Akashi supuso que probablemente se trataba de otro poder de esos ojos misteriosos. Monstruo, 6 ojos, Ender, todas esas palabras lo describen. Definitivamente hay mucho más detrás, solo que aún no lo he descubierto. Entonces, al igual que Tendou, Akashi decidió no revelar el alcance completo de su ojo del emperador. En cambio, ambos observaron en silencio. Aomine no sabía qué tramaban estos dos conspiradores. Simplemente le aburría. Como Akashi no iba a pelear, se dio la vuelta y volvió a intimidar a Kise. El tiempo pasó poco a poco. Antes de que se dieran cuenta, el último torneo nacional de escuelas secundarias de su generación estaba a punto de comenzar. Este año, Take tenía un solo objetivo, lograr el tercer título consecutivo. Iban a terminar sus carreras de secundaria de la manera más deslumbrante posible. Take. 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 Ese día, cuando Tendou sacó a todo el equipo del túnel, la arena explotó como si hubiera explotado una bomba. Esta fue la actuación final de la era escolar de la generación de los milagros. Nadie quería perderse su espectáculo de despedida. Antes del partido, Fujimura dio un análisis detallado del estilo de juego y las tácticas del oponente. Pero en serio a nadie le importó. A veces, los entrenadores eran un poco redundantes. Si tus jugadores son lo suficientemente fuertes y el enemigo no puede marcarlos, ganas. El entrenador Lu ya lo tenía claro, basta con darle el balón a tu jugador más fuerte. Desde el primer segundo del partido, Take tuvo el control total. Akashi, Midorima, Tendou, Aomine, Murasakibara, cada uno de ellos dominó su enfrentamiento. El entrenador rival estaba impotente. Simplemente no había forma de defenderse de este Take. Porque cada jugador de Take necesitaba ser marcado por 2 jugadores. Y si haces equipo con uno u otro te aplasta al instante. No le sorprendió. Es solo el poder destructivo de la generación de los milagros. Simplemente sentía pena por sus jugadores. Para los estudiantes de secundaria que amaban el baloncesto, este torneo nacional era su sueño. Muchos jugadores pasan toda su vida sin siquiera llegar aquí. Se suponía que este sería su escenario. Pero contra Take, lo único que podían hacer era suspirar por su desgracia. Al llegar el medio tiempo, la diferencia en el marcador había aumentado a 60 puntos. Take ni siquiera les permitió anotar un solo punto. Aplastaron al oponente simplemente mediante su habilidad individual. Al finalizar la primera mitad, los 5 jugadores titulares del equipo contrario abandonaron la cancha con la cabeza gacha. Se sintieron completamente humillados, como si hubieran defraudado a sus familias y a sus pueblos. Pero los espectadores de Tokio no se sorprendieron. Ya esperaban este resultado. Lo cual lo hizo aún más desgarrador. Su entrenador solo pudo intentar consolarlos. No te preocupes. El año que viene esos monstruos se graduarán. Entonces nos tocará a nosotros. El resultado era una conclusión inevitable. En la segunda mitad, Tendou ni siquiera jugó. En cambio, los de segundo y primer año rotaron para ganar experiencia. Cuando los mayores abandonaron la cancha, los oponentes por fin volvieron a disfrutar del juego. De hecho,
Parecía un partido de baloncesto de secundaria, no como si se enfrentaran a un equipo de profesionales. Capítulo 108. Deberíamos estar orgullosos. Como se esperaba, en medio de los vítores de los fanáticos de Take, ganaron fácilmente su primer partido de las rondas preliminares. No hubo un grupo de la muerte en el torneo nacional, después de todo, todos descansaron lo mismo. Pero Take logró convertir la competencia en un infierno con solo existir. Cuando se anunciaron los enfrentamientos de la fase de grupos, los demás equipos perdieron inmediatamente las esperanzas. Si Take no hubiera estado en escena, podrían haber tenido una oportunidad de avanzar, tal vez incluso una oportunidad de hacerse un nombre con algo de esfuerzo. Pero ahora, solo podían esperar lo inevitable. En el segundo partido, Tendou envió una vez más a los de primer y segundo año para ganar experiencia. Quizás porque el partido anterior había traumatizado demasiado a sus oponentes, apenas ofrecieron resistencia en la segunda mitad. Take ganó con facilidad, otra vez. Pero ese tipo de victoria no sirvió para entrenar a los jugadores más jóvenes. Así que esta vez, desde el primer cuarto en adelante, Tendou hizo que los estudiantes de primer año fueran los titulares. Los resultados no fueron malos. Take seguía siendo Take. Los 2 años que dominaron a nivel nacional ya habían atraído a una generación de jugadores talentosos. Incluso cuando se graduaran los de tercer año, Take seguiría siendo una potencia. Al medio tiempo, el marcador era 43 horas y 48 minutos, mucho más razonable. Pero en el último cuarto, Tendou hizo un gesto amplio y envió a todos los titulares. Y el juego cambió instantáneamente. En apenas unos minutos, la diferencia de puntos superó los 20. Tendou utilizó esta estrategia para los partidos restantes del grupo, la fase de grupos e incluso el cuadro principal del torneo nacional, dándoles a los jugadores más jóvenes mucho tiempo en la cancha. Porque Take tenía el lujo de hacerlo. Incluso si el segundo equipo perdía por 10 o 20 puntos, solo necesitaban un cuarto para darle la vuelta. A veces, para estar seguro, Tendou enviaba a Kise o a uno de los titulares para liderar la segunda unidad. Y así, sin más, llegaron una vez más a la final. Esta vez, su oponente era el viejo amigo de Kuroko, un jugador vivaz y apasionado. Al parecer su nombre era Ojibara Shigeiro. Antes del partido, Kuroko lo llamó. Luego, fue a ver a Tendou en privado. Tendou-kun. ¿Qué pasa, Kuroko? Me gustaría solicitar que vayamos con todos nuestros jugadores al partido de mañana. Tendou lo miró con fingida sorpresa. ¿Alguna razón para ello? Kuroko explicó que él y Ojibara eran amigos cercanos. Ojibara fue quien lo introdujo al baloncesto en primer lugar. Al oír eso, Tendou respondió: «Te das cuenta de lo que pasará si hacemos todo lo posible, ¿verdad? Aunque pierda por 200 puntos, sea humillado completamente frente a todo el país y acabe abandonando el baloncesto como los demás a los que hemos aplastado, ¿te parece bien?» 200 puntos. Kuroko no lo había considerado. Claro, los equipos podrían superar los 200 puntos si realmente lo intentaran. Hasta ahora, el mayor margen de victoria de Take había sido de alrededor de 100, e incluso entonces, habían sustituido a su banco desde el principio. Después de dudar un momento, Kuroko se mordió el labio y dijo: «Ojibara-kun no es alguien que se rinda fácilmente». Él realmente creía en la pasión de Ojibara por el baloncesto. «Si insistes, te concederé tu deseo». Al día siguiente, en la final, los jugadores de Take comenzaron a prepararse con calma. Especialmente los estudiantes de cursos inferiores, estaban ansiosos, pensando que tendrían otra oportunidad de brillar en el gran escenario.
Tendou aplaudió y se paró frente a todos. Hoy saldremos con el 11 inicial completo. ¿Por qué? ¿Por qué no dejar que los de primero y segundo año sigan jugando? No queremos decepcionarte, Tendou-senpai. Los estudiantes de primer año veneraban a Tendou como a un dios. Asumían que su propio desempeño lo había decepcionado. Esa no es la razón. Esta es la petición de Kuroko. Tendou explicó sobre Ojibara, y Kuroko, de pie con rostro serio, compartió sus propios pensamientos con el equipo. Me parece bien, dijo Kise encogiéndose de hombros. Pero Kuroko, ¿está seguro? Ni siquiera sabía cómo sería para ellos dar el máximo. Estoy seguro. Kuroko también estaría jugando hoy. Entonces está decidido, dijo Tendou. Después de todo, es nuestro último partido de secundaria. Dejemos algo inolvidable. Media hora después, ambos equipos saltaron a la cancha. Tal como en los recuerdos, Ojibara estaba lleno de energía y pasión. Cuando escuchó que Teik enviaría su alineación titular completa, se sintió orgulloso. Teik está usando a sus titulares completos hoy. No digas eso. De que estás hablando esto demuestra que merecemos todo su esfuerzo, deberíamos estar orgullosos. Tienes razón, Ojibara. Teik no ha dejado que nadie anote más de 10 puntos en este torneo. Hoy seremos nosotros quienes rompamos ese récord. Sí. Se animaron mutuamente, llenos de motivación. Tal como había dicho Ojibara, ser reconocidos por la generación de los milagros los llenó de orgullo y espíritu de lucha. Salto inicial. Murasakibara ganó fácilmente el salto y le pasó el balón a Akashi, quien inmediatamente lanzó un pase a toda la cancha hacia adelante. El equipo contrario ni siquiera se había dado vuelta todavía, y Tendou ya había llegado a la línea de 3 puntos y se dispuso a disparar. Silbido. Maldita sea, realmente son fuertes. Lo que significa que tenemos que presionar aún más. Vamos a contraatacarlos. Estaban muy animados, pero una vez que estaban en la ofensiva, ni siquiera podían completar una jugada básica. Apenas 3 segundos después de su primera posesión, Tendou agarró el balón y lo robó. Levantó la mano y la lanzó como un misil a través de la cancha. Aomine ya estaba corriendo. Atrapó el pase, dio unos pasos y luego metió la pelota con una volcada atronadora. Después de unos 10 segundos de juego, Teik ganaba 5-0. Ojibara volvió a sacar el balón, pidiendo jugadas y animando a su equipo. Menos de 5 segundos después, otro pase fue interceptado. Esta vez fue Akashi quien leyó la obra. El Akashi de ese día había despertado por completo. Su lado tiránico no soportaba a los oponentes que se atrevían a creer que podían competir con Teik. Cualquier equipo que se haya enfrentado a Teik debería inclinarse con asombro y rezar por misericordia, no hablar de contraatacar. Silbido. Midorima clavó un triple de transición. Había conseguido su objeto de la suerte de Kanagawa esta mañana y se sentía imparable. 8-0. El juego no había transcurrido ni un minuto y el equipo contrario ya estaba siendo aplastado. Kuroko, viendo cómo se desarrollaba todo, de repente tuvo un muy mal presentimiento. Capítulo 109, un nuevo récord, un nuevo comienzo. El primer cuarto finalizó con un asombroso resultado de 50-0. Los compañeros de equipo de Ojibara Shigeiro solo pudieron tragar saliva, completamente sin palabras. Ojibara definitivamente tenía carisma, era el tipo de jugador que era Kiyoshi Teppei. Pero aún así perder 50-0 en un solo cuarto, ¿qué clase de discurso motivacional podría salvarlos ahora? Kuroko claramente no había anticipado cuán aterradora se había vuelto la generación de los milagros.
Anotar 50 puntos en un cuarto significaba un promedio de 5 puntos por minuto. A este ritmo, podrían acabar aplastando a su mejor amigo por 200 puntos. Si quieres echarte atrás, esta es tu última oportunidad. Tendou lo miró, dándole una última oportunidad. Kuroko giró la cabeza. Ojibara seguía animando a su equipo con pasión, diciéndoles que no se rindieran. Apretando los dientes, Kuroko negó con la cabeza. Creo en Ojibara-kun. Tendou lo miró con una sonrisa sutil y no dijo más. En este momento, Kuroko parecía más como alguien tratando de demostrarle algo a la generación de los milagros. Quería que Ojibara Shigeiro resistiera hasta el final. Segundo cuarto. El entrenador Fujimura sustituyó a Kuroko y Kise para liderar al equipo. Kuroko se encontraba en una situación complicada. Por un lado, temía que su abrumadora ventaja destruyera mentalmente a Ojibara, tal como Tendou le había advertido. Pero, por otro lado, se negó a tomar las cosas con calma. Nada más pisar la cancha, aprovechó su falta de presencia para robar el balón en 2 ocasiones, asistiendo a Kise en un tiro de media distancia y un triple. Kise estaba lleno de energía. Al ver que el equipo había aplastado al rival 50-0 en el primer cuarto, no quería quedarse atrás. Teika anotó 32 puntos en el segundo cuarto, una cifra todavía descabellada según los estándares nacionales. Pero comparado con los 50 puntos del primer cuarto, fue una caída. Además, permitieron que el otro equipo anotara 4 puntos. En el medio tiempo, el marcador total era 82. Todavía ridículo, pero al menos no se acercaba a 200. Kuroko sintió un poco de alivio. Al menos las cosas no resultarían exactamente como Tendou predijo, o eso esperaba. Vestuario del entretiempo. Kuroko se tomó un momento a solas para animarse, por el bien de Ojibara. Luego vino la segunda mitad. Los titulares de Take regresaron a la cancha. La diferencia en el marcador era enorme, mucho más allá de una remontada. Aún así, Ojibara animó a sus compañeros con un nuevo gol. Para conseguir al menos 10 puntos. Solo necesitaban 6 más. Dio una palmada y puso a todos en formación defensiva. Solo para descubrir que Take ni siquiera cruzaba la mitad de la cancha. Todo el equipo se situó en mitad de la cancha. Al momento siguiente, Midorima atrapó el balón, saltó y lanzó un triple desde media cancha. Espera, desde allí. ¿Habla en serio un triple desde esa distancia? Está loco. Los compañeros de equipo de Ojibara se quedaron estupefactos mientras observaban cómo el balón se alejaba. Alcanzó su punto máximo y luego, como un meteorito, atravesó limpiamente el aro y se estrelló contra la madera. ¿Qué? Todo el estadio explotó. Mientras tanto, los genios de Take estaban parados en el centro de la cancha, charlando casualmente. Es culpa de Kise. No anotó lo suficiente en el segundo cuarto, ahora vamos retrasados. Supongo que depende de nosotros. Tendremos que encargarnos del resto, Sintar. Nunca acepté ese estúpido juego de 200 puntos tuyo. No es un juego. Solo quiero ver cuál es nuestro límite. 200 puntos. Apuntan a 200 a nosotros. Ojibara quedó atónito. Akashi notó el cambio en su expresión y sonrió con satisfacción. Así está mejor. Así es como deberían reaccionar sus oponentes cuando se enfrentan a Take, con miedo y asombro. En la siguiente posesión, Akashi defendió personalmente a Ojibara, usando su ojo del emperador para leer el futuro y robar el balón. Midorima ya estaba esperando cerca de la mitad de la cancha. No voy a seguir tus juegos infantiles, dijo.
Pero si estoy en la cancha, lo daré todo. Silbido. Otro triple desde la mitad de la cancha. Esto no tiene nada que ver con Kuroko ni con nadie más. Soy yo, haciendo lo mejor que puedo. El bombardeo de Midorima continuó y pronto el ritmo regresó, incluso más intenso que el primer cuarto. En el primer cuarto promediaron 5 puntos por minuto. En el tercer cuarto, con el aumento de los tiros de 3 puntos, lograron unos astronómicos 60 puntos, 6 puntos por minuto. Un minuto equivalió a todo el gol que marcó Ojibara. 50 más 32 más 60 igual a 142 puntos al final de los 3 cuartos. Estaban a solo 58 puntos de los 200. Acabamos de romper otro récord. En realidad, Momo ojeó los datos, el primer cuarto de 50 puntos ya rompió el récord de más puntos en un solo cuarto. Ahora tenemos el primer y segundo puntaje más alto en un solo cuarto en la historia de los nacionales. A este ritmo, también vamos a romper el récord de más puntos en un partido completo. 200 puntos realmente lo iban a lograr. De repente Kuroko sintió un escalofrío y preguntó: ¿por qué estamos haciendo esto? Sus compañeros de equipo quedaron atónitos ante la pregunta. Uno de los de primer año habló: ¿no es esto lo que pediste, Kuroko-senpai? Sí, Kuroko-senpai, le dijiste al capitán que se esforzara al máximo, así que ha estado batiendo récords como loco. Yo pedí esto. Kuroko parpadeó y sus ojos perdieron el foco, como si recién ahora se hubiera dado cuenta de la verdad. Se giró hacia el banquillo contrario, donde Ojibara, que había estado tan enérgico en la primera mitad, ahora estaba sentado en silencio, completamente derrotado. Todo el cuerpo de Kuroko se quedó inerte. Parecía que le habían drenado las fuerzas. Mientras tanto, Tendou hojeó tranquilamente los comentarios de la transmisión en vivo, observando a los fanáticos discutir furiosamente sin siquiera parpadear. Lo siento, Kuroko, murmuró para sí mismo. Pero ahora mismo eres más popular que yo. No importa el anime, no importa el género, ninguna obra puede satisfacer a todos. Incluso leyendas populares como Naruto y One Piece tienen muchos detractores. Tendou no sabía dónde estaba el techo de esta serie, pero mientras no llegaran al punto de saturación, iba a seguir yendo más allá. El juego terminó. En el cuarto cuarto, la alineación principal de Take permaneció en la cancha, anotando otros 62 puntos. Puntuación final, 204-7. Ganaron por 197 puntos. No solo establecieron un nuevo récord nacional de puntos más altos en un solo juego, sino que también rompieron el récord de mayor margen de victoria. Un récord que podría perdurar durante 100 años. En el futuro, cuando la gente hablara de esta estadística, sería como el partido de los 100 puntos de Chamberlain, una leyenda. Y añadió aún más mística al nombre Generación de Milagros. Cuando sonó el timbre final, Ojibara cayó de rodillas desesperado. Mientras los vencedores, la Generación de los Milagros, permanecían erguidos, observando con calma la lluvia dorada caer. Apenas lo logramos, pero lo logramos. Gracias a los tiros de 3 puntos de Cintar, pudimos seguir subiendo el marcador. Por supuesto. Lo diré tantas veces como sea necesario, los tiros de 3 puntos son el arma más poderosa del baloncesto. No habría forma de que hubiéramos podido anotar tanto si no fuera por nuestra defensa. Exactamente. Este fue el resultado de nuestro trabajo en equipo, este fue nuestro límite. El límite de lo que somos ahora. Ojibara escuchó su conversación, ahogándose en la culpa. Todo fue culpa suya. Él fue quien le pidió a Kuroko que hiciera esta petición, y eso llevó a que su equipo soportara el peso de la ira de Take.
Capítulo 110. La elección. Los días de escuela secundaria habían terminado. Tendou se dio cuenta de que, antes de darse cuenta, ya había pasado 3 años en este mundo. Tantas noches se había quejado de lo lento que pasaba el tiempo. Pero así, pasaron 3 años. Solo se habían emitido 24 episodios, y justo cuando la precuela terminaba, las cosas ya se sentían inquietantemente tranquilas. Un día, entró en una cafetería. Aunque hacía tiempo que había dejado su trabajo a tiempo parcial, seguía viniendo por costumbre a ver qué pasaba. Pero hoy no estaba allí para tomar café, estaba escondido. Escondiéndose del enjambre de entrenadores de baloncesto de la escuela secundaria que lo habían estado bombardeando con ofertas. Desde que terminó el torneo nacional, el equipo de baloncesto de Take básicamente había implosionado de la fama. Cada día llegaban autobuses procedentes de todo el país. Su objetivo, la generación de los milagros. Su talento incomparable valía cualquier esfuerzo, todos los programas de élite los querían. Incluso había un nuevo dicho circulando en el mundo del baloncesto. Quien consiga la generación de los milagros regresará al trono. Reclutar a cualquiera de ellos era como asegurar un boleto al campeonato. Los fanáticos nunca habían visto a jugadores de escuela secundaria tan dominantes, y todos creían que continuarían su reinado en la escuela secundaria. Como líder, el as, la estrella monstruo de Take. Tendou era el producto más codiciado. Los entrenadores no solo acampaban afuera del gimnasio. Comenzaron a vigilar su casa. La situación se puso tan mal que no tuvo más opción que huir a ese café. Eres muy popular estos días, pequeño Tendou. El dueño del café se rió entre dientes mientras le entregaba una bebida. Popular era quedarse corto. El dueño trataba a Tendou casi como si fuera de la familia, quizás incluso mejor que a su propio hermano pequeño. Después de todo, cada vez que cenaban juntos, ella apilaba muslos de pollo en el plato de Tendou y le daba a su hermano la parte trasera del pollo. Con el tiempo, Tendou se convirtió en parte de la familia. Si fueran chicas guapas, lo toleraría, suspiró Tendou. Pero son 4 o 5 viejos mirándome como si fuera una debutante, solo puedo decir, no, gracias. Solo el recuerdo de sus miradas deslumbradas le producía náuseas. El dueño se rió. Entonces, ¿ya decidiste dónde jugarás en el instituto? ¿Sigues en Tokio? Probablemente, respondió Tendou. Después de todo, Tokio era el lugar donde Seidin, el equipo protagonista, tenía su base, allí habría más tiempo frente a la cámara. Me alegro. Quizás pueda cuidarte un poco más. ¿Y qué hay del equipo? Tokio tiene muchas universidades fuertes. ¿Has elegido alguna? Stokute Senshinkansei. Ella sabía lo que hacía. Después de tantos años viendo los nacionales, claro que conocía a los pesos pesados. Ninguno de ellos está bajo consideración. Tendou lo ignoró con un gesto de la mano. Stoku ya había llegado a un acuerdo con Midorima. Arasaka Kazunori había persuadido a Aomine para que se uniera a T. Los otros dos, Senshinkan y Sei, ni siquiera calificaban como competencia. Sei tenía a Tsugawa Tomoki, un llamado defensor de nivel de la generación de los milagros, pero ni siquiera pudo detener a Kagami antes de despertar y apenas le dio problemas a Kise antes de la pubertad. Senshinkan apenas se mencionan en el anime. No hay jugadores destacados. Nada que valga la pena considerar. En verdad, las únicas amenazas reales de la escuela secundaria en Tokio eran Stoku, Te y Seidin. Entonces, no es una pérdida para ti quedarte en Tokio. Todos tus compañeros eligieron universidades de primer nivel, ¿verdad? Eso no significa que no tenga opciones,
dijo Tendou con una sonrisa maliciosa. De hecho, había otro equipo fuerte en Tokio que la gente pasó por alto. Secundaria Kirisaki Daiichi. En el canon, incluso con Kuroko y Kagami, Seirin apenas los venció 76-70, y eso fue con Kagami en el modo de potenciación inicial. Su jugador principal, Hanamiya Makoto, fue uno de los reyes sin corona. Un jugador sucio que amaba el baloncesto violento, pero innegablemente fuerte. Si Tendou pudiera tener a Hanamiya y su tripulación bajo control, Kirisaki Daiichi sería tan fuerte como Stoku o incluso más fuerte. Es decir, si pudiera domar a los lobos. En ese momento, el teléfono de Tendou vibró. Cosas del trabajo. No, solo un mensaje de un compañero de equipo. Él respondió casualmente y luego continuó charlando con el dueño del café. Mientras tanto, en el club de baloncesto Take. El club ya había concluido sus actividades. La ceremonia de graduación se había celebrado hacía días. Según la tradición, los estudiantes de tercer año que se graduaban ya no aparecerían. Se centraron en los exámenes de ingreso a la escuela secundaria. Pero hoy, Akashi había convocado a todos juntos. Excepto uno. ¿Dónde está Tendou?, preguntó a alguien. Dijo que tenía algo importante que atender. No vendrá. Importante una mierda. Probablemente esté escondido con aire acondicionado. Entonces, Akashi, ¿por qué nos llamaste aquí? Nada especial, respondió Akashi. Solo quería verlos a todos una última vez antes de separarnos oficialmente. En los últimos días, todos los miembros de la generación de los milagros han sido abordados por entrenadores de escuela secundaria. Akashi ya sabía a dónde irían la mayoría de ellos. Midorimas Toku. Aomini Academia T. Murasakibara, Kise y el propio Akashi, todos abandonando Tokio. Murasakibara eligió la escuela secundaria Isne Nakita, famosa por su defensa asfixiante. Kise se unió a Kaiji en Kanagawa, la potencia local. Akashi, no es de extrañar, fue a ver a Rakusan, el rey reinante de la corte. Allí planeó aplastar a todos y cada uno de ellos para demostrar su valía. Los únicos que no habían tomado una decisión eran Tendou y Kuroko. Pero para Akashi, Kuroko no importaba. A sus ojos, el estilo de baloncesto de Kuroko nunca podría ganar. El único a quien realmente veía como rival era a Tendou. Incluso ahora, no podía verlo completamente a través de él. Tendou ya había sido lo suficientemente deslumbrante, pero algo le dijo a Akashi. Eso no estaba ni cerca de su verdadero potencial. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube. Razo 518. El último cazador. Brandon Hermosilla. Canelita. Utomi Dueña. Marco Antonio Paredes de Jesús. Jordan Muñoz. Eric Zamora. Bokchitebokch 01. Isk Sayain. Dylan Gómez. Sebastián Agustín Gómez. Sebastián Humberto Martínez Abarca. Nicot 091. Andy Pariona. Saito Dávila. Tomás Ramos. ZD1. Verde 123K. Fanfex. Jonathan Fernando Diego Morales. El Siugu. Pato-Feliz. Daiki S2. Infinite Cross. Stars Cremosa.
Ronin. Ángel Valdés. Fosrandom 13. Kinji Fukuara. Yogurt. Pavel Riveros Villasana. Aiden Strike, CL. Otto JPG. Gabriel Mendoza. Me-encanta-dormir, 1020. Mufasa. Yagami. Madara Animes. Lacter Fandub. New Face HRT. Johnny Leone. Eric Santiago. Jesús García. Tom SM. Carlos Ramírez. Bradley Torres Enquis. Juan José Mejía. Lucas. Edgar Hernández Gómez. Eduardo Om. Diego Vázquez Montesa. Luis Fernando. Saico. Andrés Vidal. Adonis Alvarez. Milton López. José Luis Rodríguez García. Lucas Alves de Moura. Aitor Torre. Fardeus. 28F. Coro 0459. José Jiménez. Josué Castro. Germán Vázquez. Giancarlo Romero. Johnny Alexander Córdoba Herrera. Ronald Alba Colque. Edgar Aguirre Quiroga. Fernando Gijón. K4T. José Díaz. Johan Amaro Portillo. Eco. Darkus. Salmón Book. Francisco Álvarez. Alejandro 9901 Anime. Juan Carlos Islas Valles. Song Hyun Park. Michael. Dio Brando. Destorollar. Saúl Harold Cisneros Mora. Madara Uchía. Víctor Hernández. Goliath Sparta. Abraham Alvarado. Muerto 333. GSH. Loco Chan. Hank. WMJ. Kiro. Tiago Ramayón. Daniels. Multiversal 131. Neofanfix 11. Dead Mask. Landon Vargas. David Flores. Ricardo. Ernestio. Rodrigo Olvera. Asterion Nova. Wendy Mengíbar. Sir CF. CWV. Diar Mundo. L. Lord X. El jugador. Daniel Zamudio. Ricardo Rivas Alberto. Luis Engels Rodríguez Giraldo. Rabos. Juan Cárdenas. Brocha Live. Poncada. TRBRK. Bill Casas. Eduardo García 2389. USS Amman. Max Pollo. Alberto Castillo González. Lian. Souta. Hiraya Uzumaki. Cosme Márquez Tecpa. Jestir. Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel. Cotoria Kane. Salvador García.
Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Juan. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño Edgar número 21. Patreon. Aveonado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.